Aló, circulantes, ¿cómo andan? Hoy les quiero hablar de la transformación, del cambio. Qué profundos que estamos, ¿eh? No, en serio, hoy gentrificación. El cambio en las ciudades es una constante que no notamos, va casi como a cuentagotas. Primero se van podando unos arbolitos ahí, después derrumban una casa antigua, después otra, subdividen, abren locales. Cuando te das cuenta, ese bar al que fuiste toda la vida pasó a ser una hamburguesería que tiene barriles en lugar de mesas, sillas altas y una guirnalda de luces. ¡Qué cool se puso el barrio! ¿Te escuchás por ahí? Y pasa con todo, se van armando pequeños polos gastronómicos, se crean nuevos centros y ese barrio que conocíamos se convierte en otra cosa. Melancolía, canta Nati Peluso por ahí. Melancolía. En este episodio vamos a ponerle nombre a este fenómeno. Gentrificación. Y vamos a escuchar que su impacto es mucho más amplio del que parece. ¿Arrancamos? Circulantes. Es un podcast de Grupo San Cristóbal. Para empezar este recorrido nos encontramos con el circulante Nicolás Artusi, periodista, conductor, lector empedernido y autoproclamado flaneur. ¿Cuándo te diste cuenta que escribías, hablabas, mirabas películas, series que tenían como tema central la ciudad? El otro día que vos me llamaste por teléfono y me lo dijiste. La verdad es que es algo que se dio naturalmente. El estilo de vida que yo abrazo, que tiene mucho que ver con los consumos culturales de la época, es un tipo de periodismo el que yo hago que está muy mandatado por la época o por la idea de la época. Solo puede tener lugar en ciudades, así como el café, que es uno de mis grandes temas y una de mis grandes obsesiones, es básicamente una bebida citadina. Las ciudades no paran de transformarse, pero las ciudades también no paran de ser analizadas en torno a esa transformación. Estoy fascinado con La gentrificación es inevitable y otras mentiras de Leslie Kern, una gran analista de las ciudades, una mirada muy lúcida al respecto. Y te quería preguntar por el término, por gentrificación. ¿Qué entendés por gentrificación? Es un tema que a mí me ocupa mucho, casi te diría que hasta me obsesiona. El libro este de Leslie Kern lo leí del derecho al revés, escribí sobre el libro también en el diario La Nación, que es donde escribo los domingos una columna de cultura o de consumos culturales. Y más allá de la etimología, nació en Londres el término gentrificación. Es un fenómeno que todos los que vivimos en ciudades, pero muy particularmente en una ciudad como Buenos Aires, vimos continuamente o vemos o padecemos continuamente, aún antes de conocer su origen o significado, ¿no? Escuchémoslo en palabras de la autora. In the book, I'm trying to explore. En el libro yo exploro todas las maneras en las que sucede la gentrificación, especialmente en el siglo XX. Cuando comenzó a aparecer este proceso de gentrificación, era un proceso mucho más lento, con poco involucramiento del Estado, pero hoy en día los gobiernos de las ciudades tienen un rol bastante importante y se meten bastante en este proceso de gentrificación, así como lo hacen las corporaciones. Vayamos un poco a la historia. Estamos en 1939. La Segunda Guerra Mundial destruye barrios enteros en Europa y son varias las ciudades que quedan en ruinas. Finalizada la guerra, comienza el periodo de reconstrucción y es precisamente en los barrios obreros cercanos a Londres en donde una socióloga llamada Ruth Glass comienza a percibir un fenómeno que se convierte en una parte muy importante de su carrera.
Llegan a esa periferia personas de clase media que ven como una oportunidad económica asentarse en esos barrios reconstruidos. Obvio que con ellos llega un aluvión de nuevas necesidades comerciales y culturales para satisfacer su estilo de vida. Te preguntarás qué pasó después, ¿no? Cambió el costo de vida, cambiaron los valores de las propiedades y los antiguos lugareños fueron indirectamente expulsados de la zona. A eso, Glass llamó gentrificación. Igual eso no pasó solo allá. Creo que no podemos hablar de gentrificación sin mencionar a la ciudad del mundo, New York City. Hablamos con Ricardo Klein, sociólogo uruguayo, doctor en gestión de la cultura, del patrimonio, investigador y docente de la Universidad de Valencia. Sharon Sukin, una socióloga que en los inicios de los años 80 en Estados Unidos, ella ve cómo en un barrio que actualmente lo conocemos como el Soho, que de hecho ya es una marca, Sohos, hay en muchos lados del mundo, que en Nueva York el Soho era un barrio de fábricas desocupadas, desindustrializado, donde ahí es una oportunidad para que artistas puedan encontrar a muy bajo costo de alquiler un espacio simultáneo entre su taller creativo y su lugar donde vivir. Eso de alguna manera generó lo que ve Sukin, es que empieza a ver ese capital cultural, digamos, empieza a tener lentamente un valor económico. Es decir, personas que están por fuera de ese ámbito más directo de lo artístico dicen, qué interesante está esto, se vive, se respira arte, cultura, me vengo a vivir acá. Y como escuchaste antes, esto en muchas ocasiones produce la exclusión. De repente, sos un sapo de otro pozo en tu propio vecindario. Ya sé, si pasaste por Buenos Aires y visitaste Palermo, seguro te diste cuenta que también tenemos nuestros ojos. Pero bueno, volvamos a la charla con Artusi. Justamente el otro día, volviendo en auto con un amigo por el barrio de Palermo, le señalé un edificio de una esquina, acá muy cerca, en la calle Bonpland. Estamos ahora mismo sobre la calle Bonpland, pero está ahora en Bonpland y Gorriti. Y le dije, mira, ahí vivía mi tía Coca cuando yo era chico. Y era el único edificio alto de todo Palermo. Te estoy hablando de la década del 80. Mi tía Elena vivía por aquel entonces, la calle Canning y Santa Fe, hoy es Scalabrini Ortiz, donde había un cine, ¿no? Y yo soy de Villa Urquiza y había cines en Villa Urquiza y había cines en los barrios. Pero aquí en Palermo, en Bonpland y Gorriti, en donde vivía mi tía Coca, era una novedad en aquel entonces un edificio en altura en la esquina, década del 80, porque todo eran casas bajas o talleres mecánicos, ¿no? Es el lugar común hablar de Palermo como ejemplo de gentrificación, pero me parece que más allá de ese lugar común, el que habla de la expulsión de los vecinos originales, y de la transformación que padecen algunas ciudades siempre en pos del ultracapitalismo y del megaconsumo, el libro puntualmente de Leslie Kern va mucho más allá porque habla de gentrificación en términos de etnia y en términos de género o en términos de capacidades físicas o de cualidades físicas o hasta de edades, ¿no? Eso para mí fue una idea bastante revolucionaria. ¿Crees que hay lugares que son como más naturalmente gentrificados que otros, por ejemplo en grandes urbes como Buenos Aires? Bueno, un amigo tiene la teoría de que lo más renovador y a la vez espeluznante que pasó en Buenos Aires es que desapareció el centro, pero no por la pandemia, no por el cierre de las oficinas, sino porque se desplazó casi como si fuera por un fenómeno de placas tectónicas que se mueven hacia Palermo. Hoy el centro de la ciudad de Buenos Aires es Palermo. No es el centro, y es una idea muy sensata, porque si uno se pone a pensar que geográficamente el centro de Buenos Aires es Caballito, y que al microcentro lo llamamos el centro por una convención social, hoy lo que llamamos el centro ya no es el centro, es periferia, el centro es Palermo. Entonces el nuevo centro de la ciudad de Buenos Aires es Palermo, y los múltiples Palermos que existen. Hay Palermos que nosotros prácticamente desconocemos, pero que están, Palermo Verde, o Palermo Bagdad, ¿no?
por ejemplo. Así que... O Palermo Dead, en las inmediaciones del cementerio de la Chacarita. Hollywood. Palermo Hollywood, Palermo Soho, Palermo Villa Freud, Palermo Chico, Botánico, el nuevo Palermo, el viejo Palermo. Palermo se está convirtiendo en una suerte de... Martín. También, por supuesto, mejor número 9 que dio la historia. Palermo se está convirtiendo como una suerte de sinónimo de Buenos Aires. Y no me arriesgaría a negar que en unos años, 50 años, la ciudad cambie su nombre ya definitivamente por Palermo. ¿Conocen más Palermos de los que mencionó Nico? Les invito a que nos cuenten a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Circulantes. Circulantes. A mí me entristece mucho cuando esa mancha urbana extingue las singularidades, ¿no? O disimula las diferencias. Cuando la estética de Palermo parece ser la única estética posible, lo que yo le llamo ahora la estética maderitas, ¿no? Que son maderitas en vertical, ¿no? Vos vas por Palermo y todos los negocios son iguales, los edificios nuevos son iguales, los locales comerciales y los locales gastronómicos están fundados sobre un mismo... canon de las maderitas en este momento, como en otra época fue el canon industrial o el cobre desvencijado de las cervecerías. A mí lo que me gusta de las ciudades son las singularidades y las diferencias, y creo que esa idea está en oposición a la época. Mira, a propósito de lo que decís, Leslie cita a James Jacobs, una de las profetas más influyentes, sobre lo que ella llama el encanto cultural de las ciudades. Es esto, ¿no? Es la particularidad. ¿Cómo hacemos que cada lugar tenga lo suyo y no quiera formar parte de un todo, perdiendo la esencia? La cultura es intrínseca de las sociedades y por ende es propia de cada uno de nosotros. Más allá de las clases sociales, más allá de los recursos económicos, hay una construcción del hábitat. El vivir en un lugar se traduce en construir cosas, en ese hábitat. Significa construir una historia, significa construir una familia, construir una individualidad que hace a los recursos más cercanos, simbólicos y materiales, desde cosas más simbólicas, el bar de la esquina y que me tomo una grapa, ¿no? Pues decirte algo, hasta cuestiones más complejas que tienen que ver con la cercanía, la escuela, ¿no? Las vivencias, cómo yo fui creciendo en un lugar. Entonces, cuando se está hablando de que esas personas, sean las que sean, tienen que irse de ese lugar, no es el hecho físico, me voy de un lugar a otro. Se está dejando toda una historia que puede implicar, obviamente, un problema de lo que es la vivencia en la ciudad, ¿no? En la ciudad, en los espacios públicos. ¿En qué medida el gusto y las preferencias individuales moldean las dinámicas urbanas? Un poco de eso estuviste contando, ¿no? Pero ¿crees que ahí hay algo? Creo que la ciudad debería ser más como la suma de voluntades antes que la idea de pertenencia, ¿no? Me parece que la ciudad, como primera cosa, tiene que ser inclusiva y tiene que estar contemplada en pos de la experiencia vital de sus habitantes o de sus ciudadanos. Cuando veo gente muy indignada porque después de un festejo popular, como fue el de los 5 millones de personas que fueron a recibir a los campeones del mundo, después de eso el obelisco amaneció al día siguiente con pintadas que decían Messi te amo o Maradona sos Dios, pero esa misma gente no se indigna ante el hecho de que hace un año las estatuas y los monumentos públicos de la ciudad de Buenos Aires están tapados por publicidad de celulares en una suerte de remodelación eterna. Digo, por lo menos ahí hay una tensión o una incongruencia, ¿no?
Leslie Kern, en su libro, nos habla sobre la importancia de analizar la gentrificación desde una mirada interseccional y dice que solo pensar el término desde una perspectiva económica es altamente contraproducente. I think it's very important to analyze gentrification from a feminist perspective. La gentrificación vista desde una perspectiva feminista tiene que ver con que, bueno, las mujeres, por un lado, suelen ganar menos que los hombres, entonces los costos de las viviendas las afectan de una manera más fuerte. Es lo que siempre queremos transmitir en Circulantes. El impacto del diseño urbano es el reflejo de la vida que tenemos quienes lo habitamos. Women are more likely to be single parents, and so Las mujeres son las que son más propensas a tener que criar a las hijas solas. Son las que son más propensas a ser desalojadas de sus viviendas, y estos son solamente un par de los factores que las afectan y que hacen que la gentrificación sea un proceso que las afecte de una manera más fuerte. Especialmente también las mujeres que tienen identidades interseccionales, obviamente son más propensas a ser víctimas de todos estos procesos. Además, le suma una pregunta también fundamental. I also think from a gender perspective we can ask. Y si nos preguntamos quiénes son las personas que se benefician de los procesos de gentrificación, por supuesto podemos encontrar ejemplos de algunas mujeres de clase alta o de poder adquisitivo más alto, pero en general la respuesta es siempre que son los hombres quienes son los que suelen estar en estos lugares de poder y de toma de decisión. Beneficios, concentraciones económicas, ley de oferta y la demanda. Precios altos. ¿Qué piensan sobre la construcción de edificios en antiguos barrios? ¿Sirven para crear más espacio y brindar una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos? Una cosa que se dice es, bueno, si hay obra nueva, eso puede generar gentrificación porque, o sea, un edificio, ¿no? O edificios nuevos construidos en determinados lugares, como el valor del suelo es menor, hay una buena ganancia para los que lo están construyendo. ¿Y qué significa? ¿Cómo se traduce? Que hay poblaciones, clases sociales de mejores recursos que los que se encuentran en ese lugar y por eso generaría gentrificación. Habría que ver eso si realmente es así. Hay que ver las responsabilidades del sector público. Hay que ver, bueno, qué pasa con el turismo, por ejemplo. Hay ciudades a las cuales se les llama tan turistizadas, ¿no? El proceso de turistificación. Se habla de la Airbnbificación, ¿no? De Airbnb. Es decir, que todo eso genera posibles procesos de gentrificación. Pero claro, muy, muy difícil porque además esto te amplió. Hay muchos conceptos como regeneración urbana, revitalización urbana, todos muchos que vienen de la mano a distintos, digamos, procesos de planificación o de cambios urbanos que muchas veces puede implicar gentrificación, no necesariamente, pero es un proceso que, bueno, que hay que tenerlo presente. Ya hablamos de perspectiva de género, del poder del Estado y del privado, de turismo y el impacto en la accesibilidad de viviendas. Así que volvamos a la nota con Artusi antes que se nos enfríe el café. ¿Qué pregunta le harías a Leslie Kern? A mí me gustaría que vaya todavía, o me gustaría pedirle, mejor dicho, que vaya todavía más lejos en su, aunque bastante y muy lejos ha llegado, en su crítica a la idea de una ciudad excluyente. Excluyente ya no únicamente por poder adquisitivo, sino por etnia, edad, género y hasta peso. Esa idea de que hay barrios que expulsan a los gordos, que admiten únicamente a los flacos o a los que están en forma, me parece absolutamente revulsiva. Y creo que ella es una persona, por lo que evidenció en este libro, de no solo una lucidez, sino de una sensibilidad tan extraordinarias, ambas, lucidez y sensibilidad, que le pediría que encabece la revolución. Lo va a hacer, lo está haciendo con Ciudad Feminista y con este libro. ¿Y crees que la gentrificación es inevitable? No, ahí la verdad es que coincido con la broma del título, ¿no? Porque dice en unos caracteres de una tipografía bastante grande, la gentrificación es inevitable, y abajo más chiquito,
Y otras mentiras. Exacto. Creo que todos los procesos urbanos son absolutamente reversibles, ¿no? Salvo los irreparables. Buenos Aires está sufriendo una sangría de su valor arquitectónico. Yo no soy de la idea de que la ciudad tiene que ser un museo. La idea de la ciudad museo fracasa. París es un ejemplo. O la ciudad intocable, no porque París es una ciudad fallida, todo lo contrario, pero es una ciudad que provoca el síndrome de Stendhal. Uno llega ahí y se abruma ante la belleza y ante el clasicismo de lo rococó, y es una ciudad que expulsa a su modo también, ¿no? A mí me gustan mucho más las ciudades dinámicas, así que no soy de la idea de que no hay que demoler nada. Sí estoy en contra de la idea de que hay que demoler todo, que es un proceso por el que están pasando muchas ciudades, ¿no? Y Buenos Aires está perdiendo parte de su identidad, porque justamente la riqueza de Buenos Aires, como una expresión arquitectónica de su mezcla de orígenes, era el eclecticismo arquitectónico, que al lado de un edificio brutalista tengas una casa de estilo italianizante, y que al lado tengas un ejemplo de la arquitectura moderna. Hoy, en pos de la arquitectura de maderitas, vamos todos hacia un futuro de únicamente edificios sin persianas y con balcones vidriados. Sí, caja de zapatos, le digo yo. Sí, claro, caja de zapatos verticales. Circulantes. Y llegamos al final de este episodio. No puedo cerrar sin antes repetir el libro que tomamos como cabecera para esta investigación. Se llama La gentrificación es inevitable y otras mentiras, editado por Godot. Altamente recomendable para el universo Circulantes. Circulantes es un podcast de Grupo San Cristóbal. En la producción general, Florencia Ferramondo. Guión, Alejandra Torres. Montaje y mezcla de sonido, Leandro Mancini. La comunicación y redes sociales es de EB Agencia. Y yo soy Fede Frizzi. Los espero en el próximo episodio.